el tema 4, que es concentración de datos. Es un tema relativamente cortito. El texto correspondiente a este tema ya se los pasé, lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, ya lo tienen, ¿ya? En realidad terminamos el tema 4 y 5 y ya podemos hablar de un primer examen. ¿De qué se trata el tema 4? El tema 4, que es concentración de datos, en este tema, vamos a calcular o aprender a calcular dos medidas. Una que se llama la simetría y la otra que se llama la kurtosis. Empezando por la simetría, que que nos permite deter- determinar el cálculo de este coeficiente. Nos dice que las medidas de asimetría tienen como finalidad poder elaborar un indicador que nos permita determinar el grado de simetría, o en todo caso, o asimetría de un conjunto de datos, obviamente en forma analítica. Pero ¿a qué se refiere cuando decimos nosotros simetría? Se refiere a que si los datos se concentran en su mayoría en el centro de un conjunto de datos, o están tal vez un poco inclinados hacia las primeras clases, que sería hacia la izquierda, o hacia las últimas clases, que sería hacia la derecha. Por ejemplo, se dice que un conjunto de datos tiene asimetría negativa cuando los datos se encuentran más concentrados hacia la derecha de la gráfica. El hecho de que estén más concentrados hacia la derecha, ¿qué nos dice? Que la mayor concentración de los datos está en los últimos intervalos de las clases. Cuando la mayor concentración de los datos lo tenemos en los últimos intervalos de la clase, se nos genera este tipo de gráfico, ¿no? Porque esto es, a la izquierda se asume que son los primeros intervalos y se va haciendo la gráfica hasta llegar al último intervalo. Entonces, cuando la mayor concentración está en los últimos intervalos de clase o hacia la derecha en el gráfico, decimos que presenta una asimetría negativa. Y eso generalmente se expresa porque la moda va a ser, en este tipo de situaciones, la moda va a ser mayor a la mediana y es mayor a la media aritmética. Se dice entonces que está alargada, que está sesgada hacia hay un alargamiento, fíjense, esta colita se llama alargamiento, se llama sesgo hacia la izquierda, y existe una mayor concentración de los datos hacia la derecha de la gráfica. A este tipo de tablas o conjunto de datos que nos genere este tipo de gráficas, le decimos que presenta una simetría negativa. Y lo que les comentaba, ¿no? La moda es mayor a la mediana y va a ser mayor a la media aritmética. Bien, aquellas que presentan asimetría positiva, se da la situación un poquito al revés, que la mayor concentración de los datos está hacia la izquierda o hacia los primeros intervalos y existe un alargamiento, un sesgo de la gráfica, ¿no? Hacia la derecha. Es decir, que la mayor concentración de los datos está en los primeros intervalos de la tabla. Entonces, cuando se presenta esta situación, decimos que ese conjunto de datos tiene una asimetría positiva. Y en ese caso, la media aritmética es mayor a la mediana y es mayor a la moda. Como quieran ustedes, la moda es menor a la mediana y la mediana menor a la media aritmética, ¿sí? Entonces, la mediana es mayor que las otras dos medidas. Y por último tenemos tal vez la que más nos interesa, que es la distribución simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos están más concentrados en la parte central de la tabla, de manera que nos genera una gráfica bastante simétrica, ¿no? El lado izquierdo de la gráfica es exactamente igual al lado derecho. Este tipo de distribuciones donde sea simétrica, es decir, la mayor concentración de los datos está en la parte izquierda, aquí se genera una situación, y es que las tres medidas, media aritmética, mediana y moda, son iguales, ¿ya? Ahora, algo importante que es, para calcular la simetría generalmente se lo hace con distribuciones que sean unimodales, ¿no? Es decir, que tengan una sola moda, un solo pico alto. Fíjense que las tres gráficas ha dado esa situación, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este tema? De determinar a través de un conjunto de coeficientes si ese conjunto de datos que vamos a analizar presenta simetría positiva, presenta simetría negativa, o en todo caso es una distribución bastante simétrica como en esta gráfica.
¿Qué quiere decir simétrica? Vuelvo a recalcar que la mayoría que la gran parte de la concentración de los datos se encuentra en los intervalos del centro, en la parte central, de manera que les va a generar esta gráfica. ¿Cómo calculamos nosotros entonces el tipo de asimetría que tiene? Aquí ya lo estamos resumiendo los tres en uno solo, fíjense, ¿no? Dijimos mayor concentración de los datos hacia la derecha, un alargamiento hacia la izquierda, es lo que llamamos simetría a la izquierda. Una mayor concentración de los datos a la izquierda y un alargamiento hacia la derecha, es lo que decimos que hay una simetría hacia la derecha. Y si los datos están más concentrados en la parte central, directamente decimos que es una distribución simétrica. Bien, ese coeficiente que vamos a utilizar nos dice que si ese coeficiente nos sale mayor a 0, ¿qué significa? Que la distribución es asimétrica hacia la derecha. Estamos hablando que es de este tipo de gráfica. ¿Y eso cuándo? Vuelvo a repetir, cuando ese coeficiente que vamos a calcular sea mayor a 0. Cuando es igual a 0, nos dice que es totalmente simétrica, que sería la gráfica del centro. Y cuando ese coeficiente de asimetría es menor a 0, nos dice que es asimétrica a la izquierda, que sería esta gráfica, ¿no? Con alargamiento y sesgo hacia la izquierda, que es esta la gráfica correspondiente a ese conjunto de datos. Entonces, este coeficiente nos va a permitir, sin necesidad de hacer la gráfica, qué tipo de distribución tiene ese conjunto de datos que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia. Bien. ¿Cómo calculamos eso? Vamos a plantearnos un ejemplo primero. ¿Ya? Aquí tenemos un conjunto de datos, son en realidad 25 personas que se han encuestado, si quieren ustedes, se les ha preguntado las edades, y aquí tenemos los intervalos de clase, son 5 intervalos de clase, ¿no? Valor mínimo 40, valor máximo 40. Esta columna sería para nosotros la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de datos, valores, observaciones contenidos en cada intervalo. Esta segunda columna va a ser para nosotros la frecuencia acumulada. Luego tenemos la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? El punto que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo. ¿Cómo calculamos estos valores de marca de clase? Sumando el límite inferior, el límite superior, dividido entre 2, ¿no? Para cada uno de los intervalos. Perfecto. Aquí tenemos otros cálculos que vamos a necesitarlo enseguida. Para proceder al cálculo de estos coeficientes de asimetría, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos calcular la media aritmética. Necesitamos conocer cuánto vale la media aritmética. Para ello, recordemos que la fórmula de la media aritmética es igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre n. Por eso es que aquí generamos esta columna de marca de clase por frecuencia absoluta, donde cada marca de clase hemos multiplicado por cada frecuencia absoluta, es decir, ¿no? Sería 43 por 4, 49 por 5, 55 por 7, 61 por 6, 67 por 3, ¿no? Y hemos generado la sumatoria de esta columna, que sería 1369. Y eso es lo que hemos reemplazado en la fórmula, dividido entre nuestro n, que es 25, encontramos que la media aritmética es 54,76. Bueno, ya tenemos la media aritmética. Hemos calculado la media aritmética porque lo vamos a necesitar como dato. También vamos a necesitar como dato la moda. Procedamos el cálculo de la moda. Recuerden que esta era la fórmula de la moda. Para poder hacer uso de esta fórmula teníamos que fijarnos en la columna de frecuencia absoluta, cuál es el valor más alto. El valor más alto es 7. Entonces, esta es la clase modal, ¿no? De entre 52 y 58 es la clase modal. La clase anterior, la de 46 a 52, sería la clase premodal. Vamos a aceptarlo, don Armando. Y la clase siguiente, de 58 a 64, sería la clase postmodal. Bien, hacemos uso de la fórmula. Recuerden, no es el límite inferior, estamos en esta tercera categoría, porque es la clase o el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Su límite inferior es 52, 52. Más el delta 1, si ustedes recuerdan el delta 1, cuando vimos el cálculo de la moda, era la frecuencia absoluta de la clase modal, que será 7, menos la frecuencia absoluta de la clase premodal, que es 5, ¿no? Por eso 7 menos 5, 2. Eso se repite acá. Luego necesitamos calcular el delta 2, que era el delta 2, la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 7, menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, la clase siguiente, que sería 6, 7 menos 6 es 1. Bueno, y el ancho de clase, ¿no? ¿De cuánto es el ancho de clase? Que es de 6 en 6.
De esa manera obtenemos que la moda toma un valor de 56. También vamos a necesitar la mediana. Recuerden que para calcular la mediana, primero que teníamos que hacer uso del factor n dividido entre 2, ¿no? Para saber en qué intervalo está la mediana. El n es 25, recuerden. Entre 2 es 12,5. Con ese valor nos íbamos a la columna de ¿qué? De frecuencia acumulada, a ver dónde está contenido el 12,5. El primer intervalo llega hasta 4, el segundo llega hasta 9, por lo tanto el 12,5 estaría en el tercero, ya que llega hasta 16. Es decir, que entre 52 y 58 se encuentra la mediana. Reemplazando la fórmula nos pide el límite inferior de 52, el n entre 2, que lo acabamos de calcular ahorita, dijimos que era 12,5, ¿sí? Y este FA que era la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Entonces, en la columna de frecuencia acumulada, estamos en el tercer intervalo, hemos dicho, ¿no? Pero de la anterior clase sería 9 aquí, 9, muy bien. Dividido, la fórmula dice la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en el tercer intervalo, frecuencia absoluta 7. Muy bien. Y por el ancho de clase, que es 6, ¿no? Eso nos permite obtener una mediana de 55. Vamos a necesitar también tener calculado los cuartiles. En este caso, el cuartil 1. Recuerden ustedes que el cuartil 1 primero había que determinar en qué intervalo trabajar. Para ello usábamos la relación que ya no la hemos colocado acá. Si se recuerdan, IN sobre 4, donde I es el cuartil que queremos buscar. En este caso, I es 1, N es 25, dividido entre 4, si no me equivoco, 8,25. Perdón, 6,25. Con ese 6,25 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 6,25. El primer intervalo llega hasta 4, el segundo está 9, entonces el 6,25 está en este segundo intervalo. Este segundo intervalo es el que deberíamos usar para el cálculo del cuartil 1. ¿Qué dice la fórmula? Límite inferior, 46, 46. La fórmula dice IN sobre 4, y lo hemos calculado 6,25, muy bien, 6,25. La fórmula dice la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos en la segunda columna, frecuencia acumulada, pero de la anterior clase, que es 4. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual, es 5. Por el ancho de clases, que es 6. Eso nos da un cuartil 1 de 48,7. Procedemos de la misma manera para el cálculo del cuartil 3. Ya lo saben calcular el cuartil, ¿no? Los cuartiles van a hacer la verificación de este cálculo, ¿sí? De todas maneras, lo primero que habría que hacer es determinar en qué intervalo está ese cuartil. Para ello usamos esta relación de IN sobre 4, donde I será 3, N que es 25, dividido entre 4, eso nos da 18,75. Con ese valor de 18,75 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Fíjense que la tercera llega hasta 16. El 18,75 estaría en la cuarta, es decir, entre 58 y 64. Ahí deberíamos aplicar la fórmula para calcular el cuartil 3. Vamos a necesitar también conocer el percentil 10, ¿no? Recordemos ya la fórmula. Haciendo uso de la fórmula para el percentil 10, hemos encontrado que este toma un valor de 43,75. De la misma manera, haciendo el uso de la fórmula para el cálculo del percentil 90, también hemos llegado a un valor de 65. Ya tenemos percentil 10 y percentil 90. En realidad estamos calculando todas las medidas que vamos a necesitar. Creo que había alguien en espera, ya. Todas las medidas que vamos a necesitar para hacer el uso de las fórmulas para el cálculo del coeficiente de la simetría. Y por último, vamos a necesitar la desviación estándar, ¿no? Recordemos que esta es la fórmula de la desviación estándar. Por ese motivo fue que aquí esta columna, quiero decir, esta es la que estoy marcando, que es marca de clase menos media aritmética. A ver, hagamos el cálculo para la primera fila. En la primera fila, ¿cuál es la marca de clase? Acá está, 43. ¿Cuál es la media aritmética? La hemos calculado acá abajito, ¿no? Es 54,76. Esa diferencia, ya sea positiva o sea negativa, al elevar al cuadrado se va a hacer positiva. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? Es 4, ¿no? Y así vamos generando para cada categoría esa sumatoria total. Esa sumatoria es la que estamos reemplazando acá, 1402,55. Dividido entre n menos 1, donde n es 25 menos 1, 24.
y calculamos la desviación estándar que toma un valor de 7,64. Bien, con eso hemos calculado todas las medidas que vamos a necesitar para hacer el uso de las fórmulas del coeficiente de asimetría. Antes de entrar a usar las fórmulas, chicos, alguien que tenga alguna duda, tal vez sobre lo que estamos comentando. ¿Sí? Ok. Continuando entonces, habiendo calculado todas estas medidas, vamos a proceder al cálculo del coeficiente de asimetría. Y para ello vamos a usar 4 métodos en realidad, sí, 4. Empezaremos con el primer método que dice, se llama en todo caso, primer coeficiente de asimetría de Pearson, se llama. La fórmula es la siguiente. Es la media aritmética menos la moda sobre la desviación estándar. Recuerden que en la diapositiva anterior calculamos la media aritmética, se calculó la moda y se calculó la desviación estándar. Si reemplazamos, encontramos que este coeficiente de asimetría a través de esta primera fórmula toma un valor de menos 0,16. Si hacemos uso de la segunda fórmula, que se lo conoce como segundo coeficiente de asimetría de Pearson, vean ustedes en esta fórmula que es igual a 3 por la media aritmética, por la diferencia, ¿no? De la media aritmética que ya la calculamos, menos la mediana del mouse, menos la mediana que también se calculó la anterior diapositiva, y la desviación estándar que ya la tenemos calculada e incluso la hemos usado en la anterior fórmula, ¿no? Entonces, haciendo uso de esta fórmula, nos da ese coeficiente de asimetría, nos da menos 0,09. Haciendo uso de una tercera fórmula que se llama el coeficiente cuartil de sesgo, que esta es la fórmula, fíjense, cuartil 3 menos 2 veces cuartil 2 más cuartil 1 sobre cuartil 3 menos cuartil 1. Si reemplazamos lo calculado hacia el cuartil 3 y el cuartil 1 que lo calculamos, pero ustedes miran, pero el cuartil 2 no lo hemos calculado. Sí, efectivamente, el cuartil 2 no lo hemos calculado, pero si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las propiedades del cuartil, decíamos que el cuartil 2, y no solo el cuartil 2, los que están en el centro, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son exactamente igual a la mediana. Entonces, como la mediana ya se la había calculado y era 55, entonces no hay necesidad que estemos calculando el cuartil 2 porque no va a salir exactamente igual. ¿Ya? Entonces, el valor de la mediana estamos usando en lugar del cuartil 2. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, acuérdense, cuartil 2, decil 5 y percentil 50 son exactamente iguales y obviamente iguales a la mediana también. ¿Por qué? Porque la mediana es el valor que se encuentra en el centro, es el valor que divide a un conjunto de datos, perdón, en dos partes iguales, ¿no? Entonces, ¿y qué es el percentil 50? Es el valor que está en el centro. ¿Qué es el decil 5? El valor que está en el centro. El cuartil 2 también, entonces, por eso es que son iguales. Haciendo uso de la siguiente fórmula, que se llama el coeficiente percentil de sesgo, la fórmula es esta, ¿no? Por eso es que se calculó el percentil 90, se calculó el percentil 10, y el percentil 50 no lo calculamos, pero justamente le estaba mencionando hace un ratito, ¿no? Que el cuartil 2, el decil 5, el percentil 50, todos son iguales a la mediana. Y así se la calculó y tomaba un valor de 55, que lo hemos usado en esta fórmula. Bueno, reemplazando acá, obtenemos un coeficiente de asimetría de menos 0,0588. Bien, estas 4 fórmulas son un poquito más académicas. En realidad, los diferentes software de estadística o para trabajos de investigación, la que se usa más es esta en realidad, que es conocida como un coeficiente cuartil de sesgo. ¿Ya? Entonces, al reemplazar acá en la fórmula, el n eran 25 datos, ¿no? n-1, n-2, 24, 23. Fíjense este factor que enseguida vamos a volver para atrás para verlo, el cálculo. Dice, la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética, todo al cubo, y eso multiplicado por la frecuencia absoluta, nos generaba este valor. Enseguida vamos a volver a la tabla a verificar. Y sobre la desviación estándar al cubo, 7,64, que es la desviación estándar al cubo, obtenemos que el coeficiente de asimetría usando esta quinta fórmula toma también un valor negativo de menos 0,05096. Voy a volver para atrás un ratito. Voy a salir de la diapositiva.
No quise tocar el tema hace rato para que no genere confusión. Acá fue la anterior diapositiva. Y a la columna que me estoy refiriendo es a esta de acá, chicos. A ver, hagamos el cálculo de esta columna. ¿Qué nos dice? Se entra con su máquina de calcular, lo puede verificar si gusta. Dice, marca de clase. Estamos en la primera categoría. ¿Cuánto es su marca de clase? 43. Muy bien. Menos la media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 54,76. Esa diferencia podrá ser positiva o negativa en algunos casos, pero esa diferencia la elevamos al cubo. Como es al cubo, en algunos casos se va a mantener positiva y en otros casos se va a mantener negativa, ¿no? Elevada al cubo. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, que en este caso sería 4. Y aquí nos dio menos 505,52. Y esa operación repetimos en cada una de las categorías y luego provocamos la sumatoria. Esa sumatoria es la que nos dio menos 501,81. La sumatoria, justamente, fíjense, de este factor. Factor que necesitamos nosotros en la quinta fórmula, acá, ¿no? Y fíjense, ahí está el menos 501,81. Fíjense algo importante acá. Antes de hacer la interpretación, ¿alguna consulta del cálculo de estos coeficientes, chicos? Bien, ok. Algo importante, no esperemos que vamos a obtener exactamente el mismo valor a través de los coeficientes. Verán, pero no han salido todos iguales, sí, no van a salir todos iguales. Lo que sí van a coincidir es en el signo. Todos nos salieron negativos. Todos nos salieron negativos. ¿Y qué pasaba cuando el coeficiente de asimetría salía negativo? Cuando era menor a cero. Decíamos entonces que cuando era menor a cero, significa que presentaba una simetría negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que había un alargamiento, un sesgo hacia la izquierda y que los datos estaban más concentrados hacia la derecha. Que generaba más o menos esta gráfica, fíjense. Los datos más concentrados a la derecha y existe un alargamiento de los datos hacia la izquierda. Y en este tipo de distribuciones, la moda siempre es mayor a la mediana y este es mayor a la media aritmética. Siempre se cumple esto. Podemos corroborarlo, veamos la moda, ¿cuánto era la moda? 56, fíjense. Luego viene la mediana. ¿Cuánto salió la mediana? 55. ¿No? Luego venía la media aritmética. ¿Cuánto era la media aritmética? 54,76. ¿Ya? Eso se cumple, esta relación de moda, mediana y media se cumple según lo que habíamos establecido para este tipo de asimetría negativa, porque tiene y cuando decimos otro sesgo, decimos alargamiento, nos referimos a esta colita que se forma hacia la izquierda. Hay un alargamiento, hay un sesgo hacia la izquierda, con una mayor concentración de los datos hacia la derecha. Hacia la derecha. Eso en lo que respecta a este coeficiente de asimetría, chicos. ¿Alguna consulta? Bien. La otra medida que viene la llamamos kurtosis. Kurtosis. Esta medida de kurtosis, ¿qué es lo que hace? Se concentra más en distribuciones que sean simétricas. Así, en otras palabras, se calcula la kurtosis solamente para distribuciones simétricas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que tienen coeficiente de asimetría cero. En otras palabras, el ejercicio que acabamos de hacer, que hemos calculado la asimetría, en ese no pudiéramos calcular la kurtosis porque nos salió kurtosis negativa. O no hubiera salido kurtosis positiva tampoco. Tendría que habernos salido totalmente simétrica para que podamos calcular la kurtosis. ¿Y qué es lo que hace la kurtosis? Analiza cuán larga, cuán puntiaguda es la mayor concentración de los datos en la parte central. Es decir, solamente se concentra en distribuciones que sean simétricas. Pueden presentarse tres situaciones, fíjense. Fíjense que en las tres grafiquitas que hemos colocado acá, en las tres la mayor concentración de los datos está en la parte central. Solo que en algunos casos, cuando la concentración en la parte central es bastante exagerada, es alta, decimos que se trata de una distribución leptocúrtica. Cuando el comportamiento es relativamente normal, moderado, de la mayor concentración de los datos en la parte central, decimos que es mesocúrtica.
Y cuando la concentración de los datos en la parte central es un poco más estrecha, más baja, más achatada, decimos que es platicúrtica. Pero las tres gráficas generan o son en todo caso distribuciones simétricas, porque tienen la mayor concentración de los datos en la parte central. Solo que esa concentración de datos en la parte central, decía que podía ser eh, bastante exagerada, que no va a generar esta gráfica leptocúrtica, un comportamiento relativamente normal, moderado, que se la conoce como mesocúrtica, y cuando es baja la concentración, sigue siendo simétrica, pero es más baja, más achatada, es menos pronunciada la concentración en la parte central, y en ese caso hablamos de una distribución platicúrtica. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, ahora entonces, ¿de qué se trata? También buscar un coeficiente que nos permita calcular en forma analítica cuándo es leptocúrtica una distribución, cuándo es mesocúrtica y cuándo es platicúrtica. Y estamos hablando de distribuciones simétricas, recuerden. Para ello vamos a hacer uso de dos fórmulas. Vamos a hacer uso de dos fórmulas. Y nos vamos a plantear un ejercicio como este. Aquí fíjense, nuevamente tenemos una tabla donde tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la marca de clases y vamos a necesitar tener la media aritmética. Entonces, aquí está la fórmula de media aritmética, ¿no? La sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre el n. El n son 32 datos. Marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Aquí tenemos la columna de marca de clase, aquí tenemos la columna de frecuencia absoluta. Vamos generando los productos y obtenemos acá la sumatoria total de 5.408. Reemplazando en la fórmula, tenemos que la media aritmética es 169. Vamos a calcular primero también las medidas que necesitamos para hacer el cálculo de los coeficientes. Vamos a necesitar también la desviación estándar. Aquí está la fórmula de la desviación estándar. Por lo tanto, hemos generado esta columna, fíjense, marca de clase menos media aritmética, esa diferencia al cuadrado y luego multiplicado por la frecuencia absoluta. Y hemos generado estos valores, ¿no? Y esa sumatoria nos da 1120, que es lo que hemos reemplazado en la fórmula. Bueno, y encontramos que la desviación estándar es 6,011. Fíjense que ya tenemos la media aritmética y ya tenemos la desviación estándar. Vamos a calcular unos cuartiles que vamos a necesitar. Por ejemplo, el cuartil 1 lo vamos a necesitar, ¿no? Aquí está la fórmula de los cuartiles. Recuerden que para los cuartiles lo primero que había que hacer era saber en qué intervalo lo vamos a trabajar, en qué intervalo lo vamos a aplicar la fórmula de los cuartiles. Para ello decimos IN sobre 4, donde I es el cuartil buscado, que será el cuartil 1 que vamos a buscar, N es la cantidad total de datos, que son 32, y dividido entre 4, esto nos da 8. Con ese valor de 8, Jesús, su micrófono, por favor. Con ese valor de 8, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 8. La primera categoría llega hasta 3. La segunda llega hasta 7. Por lo tanto, este 8 estaría en la tercera categoría. En esta tercera categoría hacemos el uso de la fórmula del cuartil. En este caso, cuartil 1. Y obtenemos que el cuartil 1 es 164.67. Vamos a necesitar también calcular el cuartil 3, ¿no? Nuevamente hay que determinar en qué intervalo está el cuartil 3. Y se representa el cuartil buscado, n la cantidad total de datos, dividido entre 4, eso nos da 24. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 24. Fíjense que hasta la cuarta categoría llega hasta el 21. Entonces el 24 estaría en la quinta categoría, ¿no? Entre 172 y 176. Y hacemos el uso entonces de la fórmula para el cálculo del cuartil 3, que nos saldría en este caso 173,71. Y hemos calculado el cuartil 1 y hemos calculado el cuartil 3. Un ratito, por favor. Ya, vamos a continuar. Ya, entonces les decía, ya hemos calculado el cuartil 1 y el cuartil 3, hemos calculado la media aritmética y hemos calculado la desviación estándar. Vamos a necesitar también calcular algunos percentiles. El percentil 10, ¿no? Y está un poquito desordenado esto. Así, ok, ahora sí.
necesitamos calcular el percentil 10 y el percentil 90. Para ello, previamente, con esta relación de IN sobre 100, tanto para el percentil 10 como para el percentil 90, debemos determinar en qué intervalo está cada uno de estos percentiles para hacer uso de esta fórmula. Esta fórmula entonces nos permite determinar que el percentil 10 va a tomar un valor de 160,2 por un lado y el percentil 90 un valor de 176,8. Fíjense que hemos calculado el percentil 10 y el percentil 90 además. Bien, ya prácticamente ya tenemos todas las medidas que vamos a necesitar para el uso de la fórmula, excepto una cosita, esta columna extra que hemos calculado, una vez la voy a explicar ahorita para qué la vamos a utilizar. Permítanme que aparezca él. Ahora sí. Fíjense, en la fórmula que vamos a ver más adelante me van a entender, pero aquí, ¿qué es lo que hemos calculado? Fíjense, dice marca de clase menos la media aritmética. Si hablamos de la primera categoría, ¿a qué se refiere? 158, que es la marca de clase. La media aritmética, que es 169. Esa diferencia lo elevamos a la cuarta potencia. Como es una potencia par, pues esa diferencia se nos va a hacer positiva siempre, ¿no? Y luego lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que en esta primera categoría sería 3. Si hacemos el análisis para la segunda categoría, la marca de clase es 162. Media aritmética, 169. Esa diferencia elevada a la cuarta potencia y multiplicada por su respectiva frecuencia absoluta. Y así vamos generando estos valores de manera que la sumatoria total de esta columna, fíjense que está elevada a la cuarta potencia, es 84.640. Ya, eso es porque lo vamos a ocupar más adelante. Bien, hemos calculado ahora todas las medidas que necesitamos para el cálculo y podemos usar el primer método, que es el método de kurtosis, utilizando cuartiles y percentiles. Esta es la fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que si este coeficiente nos sale menor a 0, es leptocúrtica. Si ustedes recuerdan, la leptocúrtica era la que era puntiaguda, la elevada, la que tenía una concentración bastante exagerada. Cuando es mayor a 0, es platicúrtica, es la achatada. Cuando es igual a 0, que es mesocúrtica, que tiene un comportamiento relativamente moderado. Si reemplazamos en la fórmula, porque recuerden en la anterior diapositiva, ¿no? Habíamos calculado los cuartil 3, cuartil 1, habíamos calculado percentil 90, habíamos calculado percentil 10 también. Si reemplazamos acá en la fórmula, se obtiene una kurtosis de 0.008. Positivo. Pues si es positivo, veámonos nuestra relación acá. ¿Qué pasa cuando es positivo? Cuando es mayor a 0. Es platicúrtica. ¿Qué quiere decir? Que es achatada. Recordemos que platicúrtica indica que es achatada. Es una distribución, bueno, se me adelantó un poquito, es una distribución achatada, es platicúrtica. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, pero eso es usando el primer método. Si usamos el segundo método, que es a través de esta fórmula, un poquito más larga, es verdad. El n, sabemos que el n, voy a aprovechar, voy a reemplazar. Ya, ¿dónde está? Aquí, ya estamos reemplazando. El n, sabíamos que era 32. Vamos reemplazando el n-1, n-2, n-3, que es lo que estamos haciendo en este lado acá. ¿Sí? Fíjense la fórmula. A esto me refería, este factor lo vamos a ocupar en la siguiente diapositiva, le decía, cuando se elevó la cuarta potencia, ¿no? Y nos salió 84.640. Aquí lo he vuelto a copiar. El S es la desviación estándar, que era 6,011 elevada a la cuarta potencia, así también la desviación estándar. Bueno, aquí nuevamente reemplazamos el valor de n, donde corresponda, y obtenemos un valor de K, del coeficiente de kurtosis, de menos 0,7856. Negativo. Pero ustedes miran, pero si en el otro método salió positivo, ahora es negativo, se va a contradecir. No, definitivamente no. Fíjense lo que tenemos anotado acá. Lo que pasa es que esta clasificación que hacemos acá, de menor a 0, mayor a 0, igual a 0, es diferente en el segundo método respecto al primero. Ahorita vamos a ver por qué. Fíjense qué pasa cuando sale negativo usando la segunda fórmula. Cuando es negativo es platicúrtica. Fíjense, cuando K es negativo es platicúrtica. Me voy a dar el trabajo de irme a la anterior fórmula
Por eso que van a tener cuidado cuando se use el método, por eso que les he puesto en cada una de las dos fórmulas la clasificación. Estoy volviendo para atrás un poquito acá. En el primer método salió positivo. Fíjense la clasificación que hemos hecho acá. Cuando es negativo, perdón, es positivo acá, ¿no? Cuando es positivo, ¿qué significa? Mayor a cero. Y cuando es mayor a cero es platicúrtica. Pero eso usando el primer método. Porque si usamos el segundo método, cuando es negativo no salió. Cuando es menor a cero, ¿qué pasa? También es platicúrtica. En otras palabras, usando los dos métodos, hemos llegado a la misma conclusión, que es platicúrtica. Solo que este cuadrito de acá, que el que dice K menor a cero, mayor a cero, igual a cero, es diferente, varía, según usamos el segundo método o según usamos el primero. Aquí por eso aquí se lo he colocado. Esta clasificación corresponde específicamente para el segundo método. Entonces, a través de las dos fórmulas, hemos llegado a demostrar que es una distribución platicúrtica, es decir, bastante achatada. Y si hiciéramos nosotros la gráfica, nos va a salir bastante achatadita nuestra gráfica. ¿Alguna pregunta, chicos?